Muy buenos días. A este Jesús, dejado a vuestro arbitrio por una orden expresa de la voluntad de Dios y decreto de su presencia, vosotros le habéis hecho morir, clavándole en la cruz por mano de los impíos. Hechos 2, 23. Desde un punto de vista muy humano, es claro entender por qué murió Jesús. Tendríamos que decir porque los judíos conspiraron contra él. Judas lo traicionó. Pilato lo condenó. Los romanos lo ejecutaron. Pero esta es una explicación puramente humana. La realidad es que hay razones de mucho más peso por las que Cristo murió. Y es determinante para nosotros en esta semana reflexionar sobre ellas. Como leemos en este texto, fue parte de un plan establecido de acuerdo a la presciencia, o sea, el previo conocimiento de Dios de todas las cosas, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que Jesús vino a morir en la cruz para cumplir un propósito muy grande. La necesidad más grande del ser humano es la de ser perdonado, porque estamos apartados de Dios. Y Jesús vino a morir porque no había otra forma para perdonarnos. No había otra forma para romper ese abismo que había hecho el pecado. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y por eso Dios establece ese puente para volver a relacionarnos con Él. Y hay dos cosas fundamentales en este primer punto que quiero tocar: el perdón y la reconciliación. Definitivamente solo a través de la muerte de Cristo, su sacrificio, su sangre derramada en la cruz, es que somos perdonados. No había otra forma. Es el Cordero de Dios que tenía que morir para quitar el pecado, ya no para cubrirlo, sino para quitar el pecado. Y a eso vino. Y fruto de ese perdón, reconciliarnos con Dios, porque estábamos lejos de Dios. Dice que estábamos apartados de Dios. Pero a través de Cristo nos reconciliamos con Dios. Y es maravilloso saber que podemos acercarnos confiadamente ahora al trono de la gracia. Porque si hemos aceptado la obra de Cristo en la cruz, si hemos reconocido nuestro pecado y hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, lo hemos recibido, que, como lo he explicado varias veces, es mucho más allá de que si Jesús se sienta agradecido con nosotros por darle la oportunidad de recibirnos. No, es su gracia y misericordia de hacernos entender nuestra necesidad y poder abrirnos a Él. Porque Él ha querido tener misericordia de nosotros. Y ahora podemos reconciliarnos. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. No necesitamos ningún otro intermediario.
Él es el único intermediario. Pero también Cristo murió para mostrarnos el carácter de Dios. Ese carácter amoroso, misericordioso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amó tanto que dio, y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. El amor de Dios. Pero, qué bonito hablar del amor de Dios. Y la muerte de Cristo es una manifestación del amor de Dios. Pero también allí se nos revela la justicia de Dios. Porque definitivamente es tan delicado el problema. Y Dios no podía justificarnos sin que hubiera sido satisfecho. Y esa satisfacción se da a través de la obra de Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran simplemente un tipo, pero Él ya no viene a cubrir los pecados, sino a quitarlos, a reconciliarnos con Dios y a hacer justicia. Somos justificados delante de Dios ahora a través de la sangre de Cristo derramada. No hay otra manera de ser justificados. No hay justo nadie, ni aun uno. El justo por los injustos es Cristo. Qué maravilloso saber que a través de la muerte tenemos perdón, reconciliación. A través de la muerte podemos entender el carácter amoroso de Dios, pero también su justicia.